Gutiérrez, en Fórmula Noticias. Las 8:15 minutos, qué gusto poder platicar y escuchar el análisis de Arturo Sánchez. Cada 8 días, prácticamente todos los domingos a esta hora, se encuentra con nosotros el profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto, buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, muchas gracias. Oye, Arturo, Creo que tenemos un a fin de nada mes. del plan B, ¿no? Exacto. Y tenemos un fin de mes que ha recogido una gran cantidad de temas y que, bueno, de alguna manera va a generar un debate permanente. Fue un mes complejo, Jaime, y creo que hay que entenderlo en ese sentido, tanto para el gobierno como para las instituciones en México. O sea, la situación en la Suprema Corte no es menor, no se ha resuelto. La problemática por el metro en la Ciudad de México tampoco es menor y no acaba de resolverse. Se tomó una decisión interesante de llevar a la Guardia Nacional a que vigile un presunto sabotaje que no acaba de concretarse. Pero el debate por el plan B englobó una gran cantidad de temas y creo que esta semana el INE logró volver a posicionar la preocupación, una preocupación distinta. Yo tengo la sensación, y así me lo comentan algunos amigos, de que cuando se detuvo la reforma constitucional allá en diciembre, después de que hubo la marcha del 13 de noviembre con el grito "el INE no se toca", se creyó que se había resuelto mucho de la problemática electoral, pero cuando aparece el plan B, empiezan a verse una gran cantidad de efectos que ya hemos comentado tú y yo la semana pasada, pero que esta semana el INE los volvió a poner claramente sobre la mesa cuando presentó este informe del secretario ejecutivo detallando paso por paso, casi artículo por artículo, de lo que quiere ser la nueva ley y las afectaciones que tendría no solamente el INE, sino incluso el sistema de partidos, la posibilidad de que los partidos políticos rindan cuentas adecuadamente y desde luego toda la estructura del servicio profesional electoral. En este tipo de temas, yo creo que, por ejemplo, la caricatura de Calderón el día de hoy en Reforma es muy elocuente, porque sí hay muchos datos que no se conocían claramente y que empiezan a salir a la luz pública que hacen que el grito en contra del plan B se vuelva mucho más sólido. Y lo que impresiona, y yo quisiera comentar hoy, es la reacción de la sociedad. Se han formado formal e informalmente una gran cantidad de grupos de la sociedad civil que de alguna manera habían sido detonados desde antes por la propia reforma electoral, que se intensifican después del INE no se toca en la marcha del 13 de noviembre, pero que ahora están debatiendo continuamente, todos los días lo invitan a uno a conferencias, a pláticas, a ver, explícame qué es esto del plan B, dime cuál es el problema. Y en redes sociales una expresión permanente de una oposición a este proyecto. Ahora, lo cierto es que solamente falta un día. Como tú dices, estamos a días, el 1 de febrero podría ser que el Senado de la República dé el voto final. Y el debate sigue, porque hay cartas que se envían al Senado de la República, el mismo senador Monreal dice que pues parece que es difícil que todo permanezca como se quiere, hay muchos elementos que él había anunciado que eran de inconstitucionalidad. En fin, hay un gran debate que genera a que muchos grupos de la sociedad civil de todos orígenes, ecologistas, gentes que defienden a la familia, gentes en los estados de la República, muchos grupos que se autodenominan democráticos, etcétera, etcétera, hayan unido fuerzas para defender, y fíjate que con un grito diferente. Ya pasamos del INE no se toca o del yo defiendo al INE a una consigna que me parece más profunda. Mi voto no se toca. ¿Por qué me parece más profunda? Porque con esta idea de que mi voto no se toca, lo que se está defendiendo ya no es una institución, ya no es al INE como tal o a los consejeros no, se está buscando defender la capacidad de votar libremente, las leyes que permiten y que han permitido a lo largo de muchos años que este gran problema de los países
de transitar de poder a poder de forma pacífica a través de procesos electorales, pues no se desilvane, que se mantenga con esa fuerza clara. Tú lo decías ahorita con mucha claridad. Hay cosas de este gobierno que en las que se han avanzado con varias políticas interesantes, el tema del salario mínimo, el tema de una nueva forma de hacer política social, más recursos quizá para este tipo de cuestiones, pero ninguna de las expectativas que generó la llegada de Andrés Manuel López Obrador, una llegada muy democrática con este INE, con estas leyes, las expectativas que generó Andrés Manuel no incluían una reforma electoral de este tamaño y que sobre todo desmontara las instituciones. Creo que si hay algo que debemos tomar como ejemplo con esta movilización de la sociedad civil, es que lo que se está defendiendo es la institucionalidad que teníamos en el país, instituciones que fueron creadas para que con autonomía se tomaran decisiones muy importantes. Y lo que estamos viendo en el caso del INE es prácticamente su desinstitucionalización. O sea, cuando tocas al servicio profesional electoral y cambias la estructura e impides que el INE autónomamente tome ciertas decisiones, lo que estás rompiendo es a la institución y, por lo tanto, afectando la forma como podremos votar en las próximas elecciones. Yo creo que hay un elemento que es muy importante de un comentario que hiciste hace unos momentos. ¿Por qué está gobernando Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues porque hubo errores de políticas en muchos aspectos en sexenios anteriores, porque hubo un hartazgo, porque la corrupción es una realidad, porque hay un problema de inseguridad no resuelto y porque hay una gran cantidad de políticas que hay que corregir en el país. Pero ninguna de esas problemáticas generaba la necesidad de cambiar el sistema electoral de la forma como se está cambiando. Sí es perfectible, pero no. ¿Cuál es la respuesta? Pues así como el 13 de noviembre hubo el INE no se toca, pues así vendrán otras manifestaciones. De hecho, ya se está promoviendo una concentración importante en el Zócalo Sí, para defender... finales de febrero, ¿no? Ese domingo, el último domingo de febrero, ¿no? El 26 de febrero, en efecto. ¿Mm? Y ahí el grito ya no es el INE no se toca, sino esto que comentábamos de mi voto no se toca. Y es muy profundo porque se están aglutinando grupos de todos colores, de todos tamaños, que se comunican a través de redes sociales, que a través del chat y a través del Zoom se hacen conferencias y que hoy la comunicación permite compartir este tipo de problemáticas de una manera importante. Lo que preocupa es que la reacción del gobierno ha sido muy poco sólida. Por un lado, el presidente de la República mantiene su discurso de siempre, se vuelve a pelear esta semana de una manera muy agresiva con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y la respuesta es la misma. Fíjate que el presidente, cuando se le preguntó, hizo una respuesta que no tiene que ver con el plan B. Él dijo, no quieren que se disminuya el Congreso, eso no es el plan B. No quieren que se reduzca el dinero de los partidos, eso tampoco está en el plan B. Y el problema es que la reforma, al haber perdido la reforma constitucional, se desorganizó todo el plan de reforma y entonces se viene un esquema que daña directamente al Instituto Nacional Electoral y a Ay, estamos teniendo ahí problemas con tu comunicación, Arturo. Se congeló nuestro compañero Arturo Sánchez. Vamos a recuperar la comunicación. Ahí tuvimos un problemita, me imagino, con su internet o con nuestro internet. No sé en dónde se encuentre este pequeño problema, pero bueno, vamos a recuperar para que concluya su análisis. Y bien lo dice Arturo, hay cosas, sí, perfectibles de este sistema electoral, de lo que ocurre con las reglas electorales. Mucho quizás se tiene que avanzar en temas por ejemplo, de que no exista esas leyes tan cuadradas, ¿no? De que no puedas hablar de logros de gobernantes porque se presume que están haciendo o están realizando esa tarea a favor de algún candidato y en contra de otros. Pero estas reglas son las que se pusieron ellos mismos. Y muchas de estas reglas, ¿sabe qué? Se las pusieron o transitaron
por quienes hoy son gobierno, que en su momento eran minoría. Y para un poco emparejar el piso, cabildearon, acordaron, platicaron, hicieron algo muy importante que hoy no se hace. Hicieron política. Cedieron, quizá en su momento, quienes detentaban el poder, cedieron algunas cosas a favor de lo que estaban pidiendo en su momento el PRD o la minoría para equilibrar un poco la cancha. Y hoy que la cancha está más equilibrada que antes, y hoy que esa cancha nos permite ir a votar y decidir a quién poner en la silla del gobernante o en la del diputado, del senador o de lo que usted imagine y desee, hoy esas reglas las quiere cambiar este gobierno, que se ha beneficiado de esas reglas. Y eso es lo que no tiene sentido. Y ahorita me van a comenzar a decir cosas, muchos de ellos, muchos insultos seguramente a través de las redes sociales, de chayotero y de quién sabe qué tantas cosas, porque hoy estamos en ese país. Estamos en el país del blanco o del negro. No estamos en el país del escuchar y de, sí, cierto, mira. Quizá no coincida con eso, pero quizá sea en beneficio de este país. Déjeme ir a la pausa, recuperamos ya a Arturo Sánchez para que concluya su análisis y seguimos platicando de eso, que es fundamental entenderlo. La pausa, breve, 8:27, regresamos. Ya regresamos, Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Tuvimos ahí una pequeña falla al último de tu comentario, Arturo. Nos decías y hablabas de los esfuerzos que hace la sociedad civil en torno al Plan B. Ya hemos escuchado muchos de los políticos que convocan también a una marcha para el 26 de febrero. Y ahí, en medio de todo esto, la sociedad civil que se reflejó el 13 de noviembre en una marcha que todos salieron, todos salieron a las calles y que enojó mucho al presidente López Obrador y que convocó otra marcha semanas después. Sí, ahora el reto es mayor en virtud de que repetir la experiencia y tratar de llenar el Zócalo no es algo menor. Sin embargo, estamos viendo una reacción muy clara de diferentes sectores de la sociedad civil y además con incluso búsqueda de entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Se empiezan a discutir cosas interesantes como cómo organizar un gobierno de coalición, cómo buscar que el voto se respete y que haya una cuestión importante de defensa de las instituciones y sobre todo lo que vamos a ver a partir de que se apruebe la ley es un debate jurídico muy grande ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante diferentes tribunales para tratar de echar para atrás este esquema. Y ahí la sociedad civil sí cuenta, porque no se trata solamente de hacer lo que yo quiero, sino se trata de entrar en un diálogo que parece estar roto. Parece que no hay una forma de establecer una verdadera comunicación entre quienes quieren de alguna manera hacer que haya una reforma electoral que beneficie las cosas y quienes quieren al mismo tiempo que la reforma no sea de tal tamaño de que destruya a la institución. Y ahí es un debate muy interesante. Creo que hay puntos de vista válidos en ambas posiciones, pero sobre todo de la radicalidad con la que se plantea la defensa del Plan B, pues viene una radicalidad de quienes atacan al Plan B. Y ahí está la sociedad civil organizándose, que es un grupo de gentes en todo el país que piensan, leen los periódicos, se enteran, se informan y están viendo que puede venir una situación muy difícil para la democracia si no se hacen cambios a lo que se busca reformar en este Plan B. Sí, creo que estamos en una situación de tensión política y de incertidumbre, Jaime, porque ya estamos a un año en donde tendremos candidatos a la presidencia de la República y todavía no sabemos con qué leyes van a competir para renovar poderes en el 2024. Y esta es un poco la situación de tensión en la que está involucrándose el país, que esperemos se resuelva tanto jurídica como legislativa, como políticamente lo más rápido posible. Pues sí, veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, Arturo, y hay que estar muy pendiente. Y yo escuchaba con Azucena Uresti esta misma semana una valoración que hacía Luis Carlos Ugalde,
el ex presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, que él decía, y yo fíjate que coincido con Luis Carlos, decía que él no ve, que no abona, no sé si tú coincidas o no, la manera en la cual Lorenzo Córdoba y el propio Ciro Murayama, no decía tanto de Ciro, decía de Lorenzo, el protagonismo que está tomando. Yeah. Es papel, sí, yo entiendo que Lorenzo Córdoba como consejero presidente debe de defender a la institución, pero Luis Carlos Ugalde hace un análisis interesante que no abonaba las declaraciones y lo fuerte que estaba sonando ya la confrontación de Lorenzo Córdoba con la presidencia de la República, que lejos de ayudar, alejaba un poco o sumaba poco esa situación. No sé cómo lo veas tú. Mira, yo en principio estoy de acuerdo con lo que dice Luis Carlos. Lo que pasa, Jaime, es que hay que ver Entiendo, hay que ver el contexto de forma todo, ¿no? como... O sea, no se puede quedar callado ante decir, es que ustedes ganan millones de pesos, y es que ustedes... Lorenzo se tiene que salir también a defender, ¿no? Pero mira, el miércoles pasado en la sesión de consejo, realmente la representación de Morena fue sumamente agresiva, sumamente ofensiva ante la idea de discutir el informe que se iba a presentar. O sea, lo que quería Morena era que no se discutiera, no discutamos sobre esto. Y cuando se discutió, porque la mayoría del Consejo decidió sí, vamos, bueno, las agresiones, las ofensas, eran realmente suficientemente fuertes que el consejero presidente tenía que defender a la institución. Y es ahí donde se generan este tipo de expresiones que después muy bien retoma la prensa y a las cuales el presidente de la República vuelve a responder, son unos corruptos, solamente quieren proteger. Decir, por ejemplo, Jaime, que toda esta movilización es para defender a García Luna, es francamente sacar las cosas de contexto y provocar que haya otras reacciones y que no se logre un diálogo amable que genere soluciones. En el fondo, Luis Carlos tiene razón, esta confrontación no le ayuda a nadie, ni al INE, ni a la presidencia de la República, ni al secretario de Gobernación, ni a la representación de Morena en el INE, a nadie. Pero ahora sí que ¿quién empezó? Y cómo se mantiene día tras día. Yo creo que fue mejor la idea de Lorenzo y de Ciro de sacar un libro. Exacto. ¿No? Este libro que se llama La democracia no se toca, que se va a publicar el día de hoy, que es la democracia y cómo se hacen las cosas. Bueno, este tipo de cosas creo que ayudarían más si se estableciera ese tipo de diálogo. Uy, se lo está cortando. Y si seguimos peleándonos de esta manera, no vamos a llegar a ningún lado. Adelante, adelante. Y se dificultan la construcción de nuevos acuerdos. Pues Arturo, vamos a estar al pendiente de la ruta o el rumbo que tome esta discusión, sin duda fundamental para la vida democrática de este país, que tanto trabajo ha costado y que tanto ha beneficiado hoy a Morena. Hay que decirlo también. Morena ha ganado con estas reglas electorales. Morena tiene hoy 22 gobiernos en la República. Somos 32 estados. Tiene 22 con estas reglas electorales. Ha ganado en esta democracia. No tiene caso cambiarla, pero bueno. Totalmente de acuerdo, Jaime. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Arturo. Cuídate mucho. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Otro asunto importante es lo que está sucediendo en el ámbito económico que tiene que ver con la industria automotriz, los contratos colectivos. Ha habido cambios importantes, cambios efectivamente que se han creado en este gobierno, de la mano de Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo, que están por concluir estos ciclos y todos se tienen que homologar ante ello. Me da mucho gusto poder saludar